Eso, hoy sí venimos con ánimo. Acompáñame allá al libro de Ageo. Estaba leyendo la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Y el Señor me detuvo en este libro de Ageo. No podía pasar de este libro de Ageo. Siempre tengo esa tendencia de leer los libros 1, 2, 3 veces hasta que le entiendo. Y me frustro que no puedo pasar, pero el Señor me detuvo por 3 meses en este libro y wow, dije, este es el mensaje que voy a llevar a mis hermanos. Pero es algo muy hermoso porque creo que lo más importante es recibir el mensaje nosotros mismos. Saber que el Señor nos está hablando a través del mensaje, la exhortación, y realmente cambiar, hacer los cambios, que la palabra de Dios haga un efecto en nuestro corazón. Y creo que esa es la intención mía esta tarde. El título es, igual como lleva el encabezado aquí en el libro de Ageo, exhortación a edificar el templo. Y yo creo que es algo muy importante como creyentes, que realmente, hermanos, empecemos a edificar el templo de Dios. ¿Lo tiene ahí el libro de Ageo, capítulo 1? Verso del 1 al 14. Dice la palabra de Dios: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre la bestia, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Le invito a que hagamos una pequeña oración. Amén. Incline su rostro, hermano. Señor y Padre, gracias te damos. Señor, estamos gozosos porque estamos aquí en tu casa. Alegres, felices, Señor, porque en lo personal me has dado esta nueva oportunidad, Señor, de exponer tu palabra. Algo que pones fervientemente en mi corazón, Señor. Permite, Señor, que de la misma manera que hizo efecto esta palabra, que haga efecto en los hermanos, Señor, las hermanas que están aquí, los invitados, amigos,
Tu palabra nunca vuelve vacía. Por eso es que te alabamos, por eso es que te glorificamos, porque tú eres un Dios de bondad y misericordia. Y Jesús, ayúdame a mí, Señor, a enlazar las ideas, a entregar este mensaje tal como tú me lo entregaste a mí, mi Jesús. Que mengue yo, mi Señor, porque realmente no se trata de mí, no se trata de nadie, nunca, mi Dios. La gloria y la honra solo es para ti, Jesús. Ayúdanos, guíanos, que sea tu Santo Espíritu guiándonos en todo momento. No valdría nada, Señor, si realmente yo hago esto en mis fuerzas. Por eso, Señor, te ruego que tú me laves, me limpies en este momento. Quiero estar a cuentas contigo, quiero estar a cuenta con mis hermanos, mi Dios. Quiero tener un corazón limpio, agradable, que tú te agrades, Señor, de nosotros. Recibe esta predicación, esta exhortación, esta palabra como ofrenda de olor grata delante de tu santísima presencia. Mi Jesús, en tus manos ponemos este tiempo, porque no hay otras manos más poderosas, más lindas, más hermosas, más llenas y completas que las tuyas, Jesús. En ese precioso nombre, que es sobre todo nombre, ese eres tú, Jesús. Amén y amén, Señor. Hoy, mis hermanos, quiero predicar acerca de la condición de nuestra iglesia bíblica Manantial. Yo estaba meditando por mucho tiempo este mensaje y wow, realmente yo vi la condición tanto mía como cada uno de ustedes como iglesia, como un solo cuerpo. Vi la condición de la iglesia Manantial. Quiero mostrarles la condición, la actitud de cada uno de nosotros individualmente y como iglesia. Porque somos creyentes, nos hacemos llamar cristianos. Todos sabemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y de cierta manera nos conmueve, nos emociona, ¿verdad? Nos emociona lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Por qué? Porque allí nos dio libertad. Allí nos ofreció la vida eterna. Porque usted y yo, como usted ya lo sabe, estábamos encadenados. Éramos esclavos del pecado. Pero Jesús nos hizo libres. Pero pregunto, ¿nos hizo libres para hacer lo que se nos pega la gana? El Señor Jesús nos hizo libres para volver a estar sumergidos en el pecado. El Señor nos hizo libres para afanarnos, para preocuparnos más en nosotros, que seamos egocéntricos, que solo pensemos en nosotros. Claro que no. Antes usted y yo no teníamos libertad, y mucho menos para trabajar en la obra de Dios. Pero ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, cada uno de nosotros tenemos la facultad de hacer lo bueno que antes no podíamos hacer. ¿Pero para qué? ¿Para qué el Señor nos hizo libres? Acompáñame ahí al libro de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 16. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 16. Tenemos. Dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como siervos de Dios. Dios nos hizo libres para servirle. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Somos libres para servir al Señor. Pero realmente lo sabemos. Pero ¿cuál es la realidad en nuestra vida? ¿Realmente servimos al Señor? ¿Cuál es la realidad individualmente? Y como cuerpo de Cristo, como iglesia Manantial, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo? Lastimosamente vivimos en un tiempo donde ni aun aquellos que nos hacemos llamar creyentes estamos dispuestos a trabajar y mucho menos a dar nuestra vida por el Señor.
Vivimos en un tiempo donde el egocentrismo del hermano, de la hermana, se manifiesta en la iglesia, donde pensamos solo en nosotros mismos y no pensamos ni siquiera en los demás, ni siquiera en la iglesia. Vivimos en unos tiempos donde la vanagloria, donde el individualismo, donde todas estas cosas se han vuelto una prioridad en el creyente y piensan más en sí mismo que en la obra de Dios. Y me incluyo ahí. Pensamos más en lo que yo quiero que en lo que el hermano o la hermana o lo que la iglesia necesita. Pero nos hacemos llamar creyentes. El contexto de lo que vamos a ver en el libro de Ageo era precisamente esto. El pueblo de Israel estuvo en cautiverio por 70 años en Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y cumpliéndose el tiempo, porque había un tiempo determinado por Dios, cumpliéndose el tiempo, Dios les volvió a dar libertad a este pueblo duro de cabeza y de corazón. Pero no nos vayamos muy lejos, porque así como este pueblo, así estamos nosotros. Dios les dio una libertad, pero una libertad para servirle, así como lo leímos en 1 de Pedro 2:16, para que este pueblo tuviera una actitud de siervo. Es lo más lógico, ¿verdad? Cristo nos salvó, nos lavó, nos limpió, nos hizo libres, y en agradecimiento le servimos. Era obvio que este pueblo tuviera que hacer lo mismo. Y el profeta Ageo, acompáñame ahí al libro de Ageo, el profeta Ageo exhorta al pueblo para volver a reedificar la casa de Jehová. Pero la actitud del pueblo es la misma actitud de la iglesia Manantial. Porque Dios les dio libertad para que específicamente fueran a Jerusalén para volver a reedificar el templo, porque ya lo habían destruido, el templo de Salomón. Y sí, dicho y hecho, este pueblo obedeció. Con mucho entusiasmo empezó a reedificar, pero comenzó la persecución, las pruebas, las dificultades, y el pueblo entero paró de edificar. Y por alrededor de 16 años la obra fue abandonada. Y fue abandonada por aquellos que era el pueblo de Dios. Fue abandonada por aquellos que habían sido libres de aquel cautiverio, aquel pueblo duro de cabeza y de corazón. Y el verso 2 dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Después de 16 años de que la obra de Dios no se le había puesto mano, esta era la actitud de estos hombres, de este pueblo. Lo mismo le sucede al creyente hoy en día, que antes éramos esclavos del pecado, pero vino Cristo y nos dio libertad, una libertad para servirle, para adorarle, y empezamos en el camino del Señor con un entusiasmo. Dígame si no, con un entusiasmo, con una fuerza, con un brillo, siempre orando, leyendo la palabra de Dios, escuchando alabanzas, predicaciones, llenándonos de Él, exhortando a los hermanos, predicando, evangelizando, enseñando la palabra. Nos volvemos impetuosos como Pedro y tremendos como Pablo. Pero eso es cuando empezamos el camino del Señor, con un brillo y una arrancada de caballo, como dice nuestro pastor. Pero pasa el tiempo y vienen las pruebas, las dificultades, la oposición.
y paramos de edificar la casa del Señor. Empezamos algo y no lo terminamos. Lo dejamos a medias. El libro de Santiago nos ha enseñado que, y nos dice que estos son hombres de doble ánimo, que son como las olas del mar, que un momento están arriba y el otro segundo abajo. Espiritualmente estamos fuertes y al día siguiente estamos derrotados. Hombres inconstantes que empezamos algo bien, con fuerza, con brillo, con un entusiasmo, pero fácil nos derrotamos, fácil tiramos esa toalla. Hombres de doble ánimo. Primero estamos como Josué, como dice en Josué 1, 6, 9: esfuérzate y sé valiente. Estamos ahí esforzándonos, siendo valientes a pesar de la oposición, perseverando. Pero pasa el tiempo y qué lástima que terminamos como Lot, afanado, sentado a la puerta de Sodoma, confundido, lleno de pecado, con un desánimo, con un testimonio por los suelos. Pasa el tiempo y terminamos como Pedro, sentado con los enemigos del Señor, confundido, negando al Señor, lleno de pecado, terminando llorando amargamente. Terminamos como el sacerdote Elí, que siendo un ministro de la palabra de Dios, un hombre que iba a dejar que la luz del templo se apagara. Tenemos la misma actitud que estos hombres, que dicen: no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado el tiempo. En aquel entonces el templo de Dios era un lugar específico, geográfico, pero ahora, gracias a Cristo, ya no es necesario ir a un lugar específico y adorarle. Ahora cada uno de nosotros es templo de Dios. Amén. Espero y lo sea. Así que usted tiene que reedificar este templo. Usted lo tiene que edificar todos los días. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 6, versos 19, 20, un texto que todos, sin ir a la Biblia, se lo sabe de memoria, que ignoramos. Primera Corintios capítulo 6, versos 19, 20. Y me encanta cómo empieza este texto bíblico, porque en realidad ignoramos, lo sabemos intelectualmente, pero ignoramos el contenido, ignoramos realmente aplicarlo en nuestra vida. Dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Usted mismo es el templo de Dios. Usted mismo tiene que reedificar, cuidar, guardar, cuidarse usted mismo, porque Dios mismo habita en usted. Pero ¿sabe qué? Ignoramos. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados. Mira, ahí está la libertad. Porque habéis sido comprados por precio. Y aquí viene que tenemos que servir. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero ¿sabe por qué a usted no le importa edificar el templo de Dios? Porque estamos como estos hombres en el verso 2. Tenemos un desánimo. Ya no queremos leer, orar, ya no evangelizamos, ya no nos involucramos. Usted ha dejado la obra por mucho tiempo. ¿Sabe por qué? Porque usted dice lo mismo que estos hombres. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Estos hombres no lo decían, pero con sus acciones lo mostraban.
Usted tal vez no lo dice ni le pasa por la mente, pero sus acciones, como dice el dicho en el mundo, habla más que 1000 palabras. Como iglesia, estamos con la misma actitud que estos hombres. No ha llegado aún el tiempo. Voy a leerle desde el verso 2, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Qué atrevimiento de estos hombres decir, no importa, no es tiempo, no te preocupes. ¿Para qué? Mucha gente dice, no, de todos modos Jesucristo ni viene, sigue viviendo como vives. La misma actitud, no, aún no es tiempo. ¿Acaso el hombre es más sabio y listo que Dios para saber cuándo es el tiempo correcto de pasar a Dios de segundo lugar a primer lugar? ¿Verdad que nos confundimos, nos engañamos nosotros y vivimos como si Dios fuera el primer lugar en nuestra vida? Y no decimos, no es tiempo de edificar la casa de Dios, porque todos los días pensamos que la edificamos. Nos engañamos nosotros, hermanos. Y no lo decimos, pero lo demostramos con estas actitudes. Tenemos al Señor en segundo o tercer lugar, y usted piensa que usted lo puede pasar al primer lugar cuando usted se le plazca, cuando se le pegue la gana. Qué lástima que este pueblo prefirió ver el templo derribado, incompleto, a medias, antes que moverse para edificarlo. Nosotros tenemos un templo de paredes. Aquí estamos hablando tanto físicamente que espiritualmente. Yo conozco 2 hombres aquí en la iglesia que arreglan cosas, pero no podemos dejarle toda la labor a ellos. Si usted ve alrededor del edificio, usted ve cosas destruidas, pero como creyentes preferimos dejar las cosas que se malogren más que antes que arreglarlas. Y espiritualmente es lo mismo, hermanos. Pero qué lástima que preferimos ver el templo casi caéndose física y espiritualmente. Pero sí hay hermanos muy espirituales que enseñan, que predican, que exhortan, que evangelizan. Hay hermanos que por fuera nos vemos muy bonitos, muy espirituales, que nosotros nos podemos engañar, pero a Dios no, gracias a Dios. Por dentro estamos muertos. La misma actitud de estos hombres. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo. Hombres que, hermanos que se ven por fuera muy espirituales, que delante de los hombres, wow, es de admirar. Pero qué lástima que hay hombres, hermanos, que ni siquiera quieren mover un dedo, ni siquiera quieren levantarse para edificar el templo de Dios. Estoy hablando tanto físico como espiritualmente. Están como ese fariseo muchas veces. Ese fariseo muy religioso. Dice la Biblia que este hombre puesto en pie oraba consigo mismo y decía, gracias a Dios porque no soy como estos hombres, mentiroso, adúltero. Yo oro, yo ayuno. ¿Verdad que qué bonito? La gente les creía. Por fuera muy bonitos, pero por dentro muertos. Discúlpenme, pero esa es la condición de la iglesia. Mi hermano Baena en la mañana decía, ya basta de tanta hipocresía. Somos niños espirituales, hipócritas. Decimos, pero no hacemos. Si fuera por el creyente, créame que prefiriera ver el templo de Dios, tanto físico como
espiritual derribado. Y un reino, un templo derribado es sinónimo de un rey derrotado en fracaso. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Por los suelos? ¿Destruido? ¿Derribado? ¿Sabes qué testimonio estamos dando allá al mundo con esas actitudes? Que tenemos un Dios derrotado. El profeta Ageo exhorta al pueblo para edificar el templo. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Muchas veces el pueblo de Israel fue derrotado, pereció por causa de falta de conocimiento, pero aún así Dios siempre los libertó. Les dio libertad de las manos de sus enemigos. Siempre les daba libertad, pero una libertad para servir. Mas este pueblo duro de cabeza y de corazón no entendía. Dios nos salvó, se lo vuelvo y se lo repito. Nos dio libertad para un propósito. Y usted lo sabe. Para exaltar y poner su nombre por alto. No para preocuparnos por nosotros mismos, no para afanarnos en las cosas materiales. Tu vida espiritual muchas veces va en decadencia por falta de conocimiento, por falta de conocer al Señor, por falta de parar de edificar el templo de Dios. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, otra vez: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Con nuestra actitud es precisamente lo que mostramos. Usted no quiere levantarse espiritualmente. Usted prefiere, tal como lo relata el verso 4. El profeta Ageo en pocas palabras está diciendo: ok, ustedes dicen que no es tiempo de reedificar el templo, pero sí es tiempo que ustedes vivan, habiten, edifiquen sus casas artesonadas. Si es tiempo para ustedes que se preocupen por ustedes mismos, que le pongan tanto empeño a su vida, a lo material, que se afanen, pero ustedes mismos están diciendo: el templo de Dios aún no ha llegado el tiempo. Qué lástima que como creyentes nos enfocamos en el trabajo, en las posesiones, en su esposo o esposa, en cosas que dejan a Dios en segundo y tercer términos. Esa es la actitud de nosotros. No importa, sigue con tu vida, aún no ha llegado el tiempo que la casa de Dios sea reedificada. Y esta casa está desierta, muerta. Su casa sí, su vida sí, como prioridad, pero la casa de Dios desierta, sola, sin nada. Y es así como si Dios habita dentro de nosotros y somos cuerpos, somos el templo de Dios. ¿Está desierta nuestra vida? ¿Está desierto? ¿Nos preocupamos más por los afanes? Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué consejo nos da el Señor? Medita. Piensa cómo estás. ¿Sabes por qué? Porque sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Cuando trabajamos en nuestras fuerzas, todo es en vano, hermano.
Usted puede trabajar arduamente, pero si usted no está dentro de la voluntad de Dios, no le sirve de nada. Muchas veces estamos como estos hombres en el libro de Santiago, si bien me acuerdo, en el capítulo 4, que se proyectaron a un futuro y decían: iremos, traficaremos, ganaremos. Ya tenían algo seguro, planeado para el futuro. Pero la clave es poner a Dios dentro de la voluntad de nuestros planes. Si Dios quiere, si Dios lo permite. Pero si no ponemos dentro de la voluntad de nuestros planes a Dios, recibimos todo en sacos rotos. Es en vano por lo que usted trabaja. Usted tal vez no ve la bendición espiritual en su casa porque trabaja en vano. Dice, pero no hace. Nada te sale bien. No recibes la bendición por el mismo afán. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en sacos rotos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Piensa, medita, te di la clave, dice Dios. ¿Estás así? ¿No recibes nada? ¿Haces mucho y no recibes nada? Por tu mismo afán, porque te preocupas por ti y no por el templo, no por la casa de Dios. Medita en tus caminos. Este mensaje es para que usted piense si realmente el templo de Dios está edificado o si usted ya dejó la obra de Dios tirada. Y le da una ordenanza. Dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hasta el individualismo. Ya no hay esa unidad. La iglesia primitiva compartía todo. Nosotros estamos por todos lados. No hay esa unidad. Es precisamente por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Si no hay unidad, mis hermanos, si no edificamos el templo de Dios juntos, no va a haber fruto. Es necesario que ya no sintamos el egocentrismo, la vanagloria, el orgullo, el individualismo dentro de la iglesia. Pero ¿sabe qué? Decimos lo mismo que estos hombres en el verso 2. No ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Verso 11 dice: y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre la bestia y sobre todo trabajo de manos. Usted no va a ver la bendición, hermano. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Cuál es la clave, mis hermanos? Escuchar la exhortación, escuchar la palabra y realmente arrepentirnos, meditar, como dijo el Señor, meditar sobre vuestros caminos. Señor, he sido orgulloso, me he vanagloriado, he hecho esto solo para mí, he sido un individualista, he sido un soberbio, no tengo esa unidad. Hermanos, no vamos a ver la bendición de Dios.
Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros todos, vosotros, dice Jehová. Y me llama la atención el verso 14, porque esta es una exhortación a cada uno de los que somos padres y madres, los que somos cabezas de hogar, los que tenemos un ministro, los que de cierta forma servimos a la iglesia, porque hay un orden. Dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Aquí Zorobabel representa la parte física de nosotros, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, representa la parte espiritual. Y sí, es impresionante cómo en el primer verso Dios le habla al profeta Ageo, a este gobernador Zorobabel, y al sacerdote Josué, porque eran los líderes. Y si un líder está derrotado, ¿qué de las ovejas? Pero por cuanto ellos obedecieron, por cuanto ellos decidieron escuchar la palabra, la exhortación, dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Yo sé que muchas veces tenemos desánimos espirituales, pero es tiempo de reedificar el templo de Dios. Como creyentes sí tenemos batallas, remamos contra la corriente, sí nos vamos a caer, obvio, y es válido caerse, pero es más obligatorio ponernos de pie y seguir adelante. Estos hombres en el capítulo 2 se estaban acordando del templo de Salomón y estaban haciendo la comparación, y unos lloraban de alegría y otros lloraban de tristeza, porque el templo de Salomón era perfecto, era hermoso, era grande, le habían puesto ese entusiasmo, y este segundo templo no era tan hermoso. Nuestra vida espiritual es similar. Cuando empezamos el camino del Señor, estamos como ese templo perfecto de Salomón. Es derribado, sí, pero lo tenemos que reedificar. No importa, quede como quede, con la ayuda del Señor Él nos va a guiar. Pero qué lástima que tomamos esta actitud. Aún no es tiempo de reedificar la casa de Jehová. Creo que es tiempo, hermanos, de reedificar esa casa como un solo cuerpo. Tal vez algunos sí entienden, reciben la palabra, la exhortación, la mayoría tal vez no. Dios lo sabe, pero no podemos empezar a reedificar el templo de Dios, a edificarlo sin antes estar a cuentas con Dios. En el capítulo 2, verso 15, dice la palabra de Dios: ahora pues, meditad en vuestros corazones desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Vuelvo y lo repito: ahora pues, meditad en vuestros corazones. Piensen, mediten. Desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Empecemos con un corazón limpio, con un corazón que le agrade a Dios. No tomemos esta actitud de estos hombres. Aún no es el tiempo. Sembráis mucho y recogéis poco.
¿Por qué? Coméis y no os saciáis, ¿por qué? Bebéis y no quedáis satisfechos, ¿por qué? Os vestís y no os calentáis, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Hágalo dentro de la voluntad de Dios. Hagámoslo para agradarle al Señor, no al hermano, no a la hermana, no al pastor. Que no servimos a un mismo Dios, a uno solo. Tenemos a Cristo todos. Qué lástima que la iglesia muchas veces tomamos esta actitud. Aún no es el tiempo. Este pueblo escuchó la exhortación y puedo hablar por ellos que dijeron amén y empezaron a reedificar otra vez. Nosotros también podemos. Incline su rostro, hermano. Señor y Padre, nuevamente, Señor, delante de tu santísima presencia. Señor, tú me has puesto esta pequeña predicación, Señor, en mi corazón. Tú me has mostrado, Señor, que muchas veces he tenido todas estas actitudes. Tú me has mostrado, Señor, que me he engañado yo mismo. Que muchas veces el primer templo, Señor, el primer amor, Señor, ha sido derribado. Pero tú nos exhortas, Señor, a reedificarlo. Y eso toma tiempo, dedicación, entusiasmo, perseverancia, esfuerzo. Y tú nos ayudas, porque es con tus fuerzas, Jesús, no con la de nosotros. Tú conoces mi corazón, mi Dios, y sabes mis deseos. ¿Cómo desearía ver una iglesia entregada a ti? Una iglesia que te ame. Una iglesia, Señor, que estuviéramos todos juntos. Pero estamos lejos de esa realidad. Queremos hacerlo en tus fuerzas, mi Dios, no en la de nosotros. No queremos tener esta actitud de este pueblo, diciendo que aún no es el tiempo. Claro es que es el tiempo, porque tú vienes por tu iglesia. Por eso, mi Dios, como un pueblo, los que estamos aquí, mi Dios, te pedimos perdón, porque yo sé que la mayoría hemos tomado esta actitud. Ayúdanos, mi Jesús, porque solo es en tus fuerzas. En tu nombre, mi Jesús, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.